Información inmediata. Y el futbolista Pedro Pablo Perlaza fue secuestrado en Esmeraldas. Según confirmó su familia, la Policía Nacional inició de manera inmediata las labores investigativas y operativas alrededor de este hecho aún no esclarecido. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con Juan Endara, director de Telecosta, para hablar sobre el secuestro del futbolista Pedro Pablo Perlaza. Muy poca información ha circulado hasta el momento. Evidentemente también la policía mantiene cierta reserva en el proceso de las investigaciones, pero vamos de inmediato con Juan para conocer algo de detalle sobre este secuestro que, según lo que se ha informado, ocurrió ayer por la noche. Juan, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenido. Fausto y amigos oyentes, muy buenas noches, gracias por el contacto. Efectivamente hay conmoción aquí en la provincia de Esmeraldas por el suceso que habías comentado. El hecho habría acontecido el martes, el hecho ocurrió prácticamente a las 9 de la noche del día lunes en el barrio 5 de junio. Hay que mencionar que este sector es un sector conocido por ser un foco rojo de la ciudad, cerca a las riberas del río. Sin embargo, el futbolista habría, según las primeras investigaciones y testimonios que mencionaron personas allegadas, habría llegado a visitar a una familia del sector. Posteriormente, al salir, lo que se conoce hasta el momento es que habría sido interceptado justamente por motocicletas que luego pues dieron prácticamente la voz de alerta de quienes estaban en el sitio. Eso es lo que se conoce. Pero como tal, recién ayer en horas de la tarde trascendió a nivel público. Sin embargo, el hecho ocurrió el lunes anterior. Hay poquísima información, la policía no se ha referido mayormente al caso, más que está siendo buscado como una persona desaparecida. Y la voz de secuestro tampoco ha sido confirmada en vista de que no se ha pedido ningún tipo de recompensa, según lo han indicado los familiares del futbolista. Y en eso quiero aclarar una duda. El secuestro aparentemente ocurre a las 9:30 de la noche del lunes, es decir, ¿de ayer en la noche o del lunes anterior? No, del lunes, del día de ayer, según lo que había mencionado personas es decir, al jugador. Menos de 24 horas, no obstante, de acuerdo a la alerta que había generado esta familiar de Pedro Pablo Perlaza, habría sido a través de esta interceptación por parte de sujetos no identificados. Y algo que es importante señalar, Juan, es que lo que tú decías al final, no ha habido ningún tipo de pedido de rescate ni recompensa para la liberación del futbolista, y esto de alguna forma también ha ahondado la preocupación de familiares, incluso desvía de alguna forma también la intención o la investigación de la policía. Hoy tuvimos acceso a dialogar con familiares directos del futbolista, quienes no quisieron revelar su identidad ni tampoco ser grabados en cámara. Sin embargo, fuera de grabación nos mencionaron la preocupación que existe. El jugador no estaba solo, también se encontraba acompañado de otra persona, parte de, digamos, del ambiente futbolístico de Esmeraldas, conocido también cariñosamente él como un entrenador de fútbol, básicamente así, de divisiones inferiores de la localidad. Hay justamente preocupación por el hecho que ha acontecido y sobre todo por que hasta el momento no se conoce el paradero ni tampoco se ha pedido ningún tipo de rescate. Hay muchísima preocupación por lo acontecido. La policía ha sido muy escueta en sus declaraciones, pero tenemos que mencionar que en redes sociales incluso hay varios testimonios de gente que afirma conocer el paradero. Se lo vio también en Tonsupa unas horas antes del hecho, y posteriormente habría llegado, como le indicamos, hasta el barrio 5 de junio, un sitio peligroso de la ciudad. Parece visitar a alguien, salió del sitio y lamentablemente fue interceptado por estos motorizados en la calle Malecón y Manuela Cañizares, un sitio bastante peligroso de la ciudad, en lo cual sucedió este hecho. Decía aquí conmoción porque, aparte de ser un futbolista conocido, Perlaza fue en varias ocasiones
parte activa de la vida futbolística de Esmeraldas y era muy conocido en diferentes aspectos, Fausto. Y él también ha sido conocido y reconocido por otros de sus colegas deportistas, futbolistas. Entendemos también que ha habido reacción de algunos de los deportistas pidiendo resultados a la Policía Nacional, pidiendo resultados respecto de lo que ya se considera en este momento como un secuestro. Se había reportado, por ejemplo, esta interceptación por parte de motociclistas, pero había sido ingresado en un automóvil del cual de momento no se sabe las características. Al menos eso no había logrado ver información. No, la policía no ha dado mayores detalles. Todo lo que te indicamos es prácticamente lo que hemos podido dialogar con familiares directos, amigos. Además del sigilo con el que se está manejando esta información en torno a lo acontecido. La policía, te repito, ha sido muy escueta. Hemos incluso consultado y no ha habido respuesta. El caso, lo que sí es cierto es que está siendo manejada por la unidad antisecuestros de la Policía Nacional, la UNACE, y la situación realmente no se conocen mayores detalles, Fausto. Ahora bien, y con esto termino, Juan, creo que es importante también hablar de este tema en el contexto de inseguridad que se vive en Esmeraldas. Tú mencionabas al barrio 5 de Junio, no obstante también hay otros barrios conocidos por sus niveles de inseguridad, por nivel de peligrosidad principalmente, donde la gente no puede estar en las calles pasada cierta hora, los negocios cierran, ni siquiera la policía accede a muchos de esos lugares. Por ejemplo, la Guacharaca es otro de ellos. ¿Qué otros lugares podrías mencionarnos tú que son hoy por hoy considerados de alta peligrosidad en Esmeraldas, y cuál es la respuesta de la policía frente a esto? Claro, debo decirte como contexto que aproximadamente a partir de hace 3 semanas la situación ha devenido en una alza creciente de hechos de sangre, algo que durante todo este 2024, a partir del mes de febrero, realmente se vivió una baja sustancial. Sin embargo, lo mencionado amerita que haya al menos un muerto diario aquí, situación que no se veía desde hace unos meses. La policía afirma que este hecho se debe a la disputa justamente de la organización delictiva denominada Los Tiguerones, en vista de que fue descabezada prácticamente con la captura de 2 de sus principales cabecillas. Y hay disputas internas de poder también, eso hay que mencionarlo, y por ello se ha incrementado. Hay sectores, como mencionabas, como la Guacharaca, las riberas del río, y sobre todo la zona sur de la ciudad, en donde justamente anoche la policía desvinculó parte de esta célula, una célula del grupo Los Tiguerones, con 6 personas detenidas, entre ellas 2 menores de edad. Era una casa de 3 pisos, en los cuales estos delincuentes habrían, aunque suene terrible, desalojado a los dueños y se habrían ubicado en este sitio. Era una casa donde incluso tenían acceso en el sector de la 15 de marzo a ver todo el sector de la parte sur de la ciudad, una casa alta donde tenían sistemas de vigilancia avanzados. La policía desvinculó esto y eso es parte justamente de la disputa interna que tienen estas organizaciones delictivas, sobre todo la que menciono, en vista de la situación, digamos, de incertidumbre que mantienen al interior de este grupo delictivo también tras la captura de 2 de sus cabecillas. Más allá de la disputa de las bandas, los Tiguerones, entre otras, que están también de alguna forma operando, otro de los lugares donde también operan sin duda es el puerto pesquero de Esmeraldas, donde recordamos también hubo un tiroteo fuerte, grande, que trascendió también a propósito de la violencia con la que actúan estos grupos. ¿Tú crees, y de acuerdo a la información que se maneja en Esmeraldas, que aparte de la disputa de territorios por parte de estas bandas, existe una aparente fuente de financiamiento en este tipo de secuestros? ¿Podría eventualmente tener relación o la acción de una de estas bandas en este tipo de secuestros? Bueno, efectivamente el número exacto incluso le hemos solicitado a la policía y no se nos ha entregado en este 2024, pero últimamente las amenazas a comerciantes, a las extorsiones y también los secuestros se han incrementado en relación a los meses anteriores, en los que se vivió cierta paz.
Esto tiene que ver, Fausto, y no sé si te saque un poco del tema, también con, digamos, desmantelamiento de la Fuerza de Tarea Conjunta, que es un grupo creado desde el gobierno anterior, formado por militares, por miembros de la Armada del Ecuador y también de las Fuerzas Aéreas, y que venía operando hasta hace aproximadamente unos 30 días, cuando desde el Comando Conjunto se decidió delegar las tareas de control incluso de las cárceles a los miembros de la Armada del Ecuador, viendo que son insuficientes en personal y en recursos logísticos. A raíz de eso, la delincuencia, la criminalidad, ha existido un rebrote en torno a este caso, pero eso obviamente tendrán que responder las autoridades. Y sí, como lo mencionabas, estos delitos que van en aumento causan preocupación, sobre todo en comerciantes y en quienes son víctimas de este tipo de hechos. Nosotros como periodistas hemos logrado acceder a un sinnúmero de denuncias de las últimas semanas relacionadas con nuevos hechos de extorsión, de disparos en locales comerciales, situaciones públicas también que han trascendido. Y hay preocupación justamente por lo que te mencionaba. El cambio, digamos, a la interna de la Fuerza de Tarea Conjunta que deja a los miembros de la Armada del Ecuador, quienes no cuentan con los patrullajes, el equipo necesario para la cantidad de población que tiene esta ciudad. Juan, preocupados nos dejas con todo este detalle de lo que ocurre en Esmeraldas, con la consecuencia evidente en el turismo que podría estar afectado, y una de las principales fuentes de ingreso de los esmeraldeños, una tierra tan generosa con todos quienes vamos a ese lugar en épocas de feriado, pero lamentable que ocurra esto. Estaremos igual pendientes también, evidentemente, reclamando acciones por parte de las autoridades. Juan, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, siempre la orden. Gracias nuevamente. Juan Endara, director de Telecosta en Esmeraldas, hablando sobre el secuestro del futbolista Pedro Pablo Perlaza. Aún circula muy poca información, no ha habido un grupo ni alguna banda que pueda haber reivindicado este secuestro que fue reportado la noche de ayer, cerca de las 9:30 de la noche, por parte de una familiar de Pedro Pablo Perlaza. Poca información al momento, no ha habido tampoco un pedido de rescate o recompensa. A propósito de esto, continúan las investigaciones, pero también Juan nos ha referido a lo que ocurre en la provincia verde, en la capital de la provincia verde. Extorsiones al alza, un muerto al día, disputa de territorios por parte de las bandas, entre ellas los tiguerones, evidentemente, barrios peligrosos, inaccesibles. Esto es lo que ocurre en Esmeraldas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Le mantenemos al día.